Muy bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie El drama de las edades. En esta ocasión nos corresponde iniciar con el estudio de lleno ya en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Vamos entonces a nuestro primer versículo. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Repitamos el texto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué tenemos aquí? La primera frase dice, la revelación de Jesucristo. Así empieza nuestro primer capítulo. La revelación de Jesucristo. La palabra con la cual inicia el libro realza y recalca la especial importancia de dicha revelación, puesto que no se hace referencia a ella como una revelación entre tantas, sino más bien como la revelación. Esta primera frase revela el carácter del libro. Revelación. Una revelación es algo hecho manifiesto o dado a conocer, no algo escondido u oculto. Moisés nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Por lo tanto, el mismo título del libro refuta suficientemente la opinión que a veces se emite de que este libro se cuenta entre los misterios de Dios y que no puede ser entendido. Si tal fuese el caso, este libro llevaría algún título como El misterio de Dios o el libro oculto de Dios y no el de la revelación de Jesucristo. Esta frase, la revelación de Jesucristo, por otro lado, indica que Juan no es el autor, sino el mismo Jesús. O como lo dijera Elena G. de White, el mismo Señor reveló a su siervo Juan los misterios del libro del Apocalipsis y dispuso que sean así accesibles a todos. La palabra revelación viene del griego apokalupsis, que significa un descorrimiento, una manifestación. La revelación de Jesucristo puede considerarse entonces como un título dado por Juan al libro. Esta revelación era una de tal naturaleza que Dios se proponía que sus siervos en la tierra oyesen y guardasen, según el versículo 3. Pero no podían hacer esto a menos que lo entendiesen primeramente, según el versículo 8, es decir, que les fuera revelado. La frase de Jesucristo, tanto en griego como en castellano, puede dar a entender que declara que el Apocalipsis es una revelación que proviene de Jesús o también una que lo revela a Él. El contexto parece implicar que la primera interpretación, que proviene de Jesús, es la principal en este caso, porque es la revelación que Dios le dio a Jesús para manifestar a sus siervos. Al mismo tiempo no debe pasarse por alto la verdad del segundo significado, o sea que lo revela a Él, porque este libro es preeminentemente uno que revela a Jesús en su obra celestial después de su ascensión. En este sentido, el Apocalipsis es de hecho complementario de los Evangelios.
Ellos registran el ministerio de Jesús en la tierra. El Apocalipsis revela su obra en el plan de redención a partir de ese tiempo. El Apocalipsis es, pues, una revelación que procede de Jesús. Es una comunicación divina dada por Jesús y a través de Él, pero al mismo tiempo es innegable que el Apocalipsis revela al Señor Jesús como el Señor de gloria. Cristo nos da la revelación y a la vez es la revelación de Él mismo. El mensaje del Apocalipsis proviene de la más alta fuente posible y su tema es el tema supremo, Jesucristo. Aquí se revelan los caminos de Dios para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, según el apóstol Pablo en Efesios 2:7. O dicho de otra forma, el Apocalipsis o revelación es el correr del velo de la historia ya invadida y conquistada por el Cordero de Dios. Pero el texto sigue diciendo que Dios le dio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. La revelación es un acto divino a través del cual Dios transmite conocimiento al profeta que nunca podría éste adquirir por sus propios poderes mentales. Mientras que inspiración es el otro elemento involucrado en la frase que Dios le dio, es el acto divino que capacita al profeta para transmitir en forma fiel lo que se le reveló. Iluminación, por otro lado, es el acto divino que capacita a cualquier individuo para comprender lo que fue revelado a un siervo de Dios e inspirado para que llegara a los hombres en forma confiable. En última instancia, el origen o la fuente de revelación es Dios mismo. La entregó a Jesucristo para beneficio de la iglesia, sus siervos. Esta revelación fue entregada a Jesucristo como todo lo que se relaciona con el plan de salvación fue entregado en sus manos hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y entonces Cristo entrega su reino a Dios. 1 Corintios 15, 24 al 28. La fuente de la revelación era Dios. Así lo indica la frase que Dios le dio. El Padre es el revelador primario. El Hijo es el medio por el cual la revelación pasa a los hombres. Que el Hijo sea el medio por el cual toda revelación de Dios pase al hombre está en armonía con toda enseñanza del Evangelio de Juan. Juan 3:35, 5:20 al 26, 7:16 y 8 y 28, 7:16 y 8:28 y algunos otros. Esto se debe a que toda comunicación entre Dios y el hombre es posible solo a través de Jesucristo. Pero hay más en el texto. Dice, para manifestar a sus siervos. El objeto del Apocalipsis es manifestar a sus siervos. Es decir, a los que anhelan ser instruidos en los divinos designios para ajustar sus vidas a los mismos. Este libro es para los siervos de Jesús de todos los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no es un libro para una época en particular, como lo afirma la interpretación preterista de los libros proféticos. Es decir, los que aplican todas las profecías del Apocalipsis al pasado, o como lo hacen los futuristas, aplicando todo cumplimiento del Apocalipsis al futuro. No, el Apocalipsis es un libro para todos los tiempos, con sus respectivos cumplimientos en cada época, corroborados por la historia. Hay más en el texto. Dice, las cosas que deben suceder pronto. Esta frase hace alusión a la urgencia del mensaje, al cumplimiento preeminente de lo preanunciado. Esta urgencia se repite 7 veces, uno de los tantos 7 del Apocalipsis. Las 7 referencias a esta urgencia son las siguientes. Capítulo 1, versículos 1, 3. Capítulo 3, versículo 11. Capítulo 22, versículos 6, 7, 12 y 20. Repito, 1, 1 y 3. 3, 11, 22, 6 y 7 y 12 y 20. A estas referencias directas se añaden 3 indirectas. Capítulo 6, versículo 11
capítulo 12, versículo 12 y capítulo 17, versículo 10. Y por último, el deseo personal de Juan de que la venida del Señor se apresure, capítulo 22, versículo 20, dando un total de 11 referencias o alusiones a la inminencia de esa venida. La segunda venida de Cristo es el gran acontecimiento culminante del conflicto entre el bien y el mal, que empezó cuando Lucifer lanzó su desafío al carácter y el gobierno de Dios. Declaraciones en el Apocalipsis y otras partes respecto a la inminencia del retorno de Cristo deben ser comprendidas dentro del marco de este gran conflicto. Dios podía haber aniquilado con justicia a Lucifer, cuando con impenitencia obstinada persistió en la rebelión. Pero la sabiduría divina determinó la exterminación del mal hasta que la naturaleza y los resultados del pecado se hiciesen plenamente visibles a los habitantes del universo. En cualquiera de los diferentes puntos críticos de la historia de este mundo, la justicia divina podría haber pregonado, hecho es, y Cristo podría haber venido para inaugurar su reino de justicia. Hace mucho tiempo ya podría haber concluido sus planes de redención para este mundo, nos dice una autora. Pero el regreso del Señor, seguido por la erradicación del mal, lo que según Juan debía suceder pronto, todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Hay algunos aspectos dignos de tomar en cuenta para dar respuesta a esta interrogante. Aspectos que nos ayudarán a comprender un poco mejor el problema de la aparente demora de la parusía o venida. Para el análisis de dichos aspectos es pertinente el acertado comentario de Apocalipsis del Dr. Humberto Raúl Treyer, donde se desglosan las causas de la aparente demora. ¿Cuáles son estas causas? Les invito a que meditemos en ellas porque son de vital importancia. En primer lugar, el mal debe ser totalmente identificado como tal a través de sus funestos resultados, a tal grado que todo el universo debe estar en total acuerdo con su erradicación total y absoluta. Hubo momentos claves en la historia de nuestro mundo cuando la erradicación del mal podría haberse dado, tanto en tiempos antes de Cristo como después de Cristo. He aquí algunos ejemplos. 1. Cuando Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas, con el expreso encargo de preparar a todo el planeta para el establecimiento de su reino. 2. Cuando los trajo del exilio babilónico. 3. Cuando la iglesia cristiana primitiva había casi cumplido la comisión evangélica. 4. En tiempos más recientes, como la Reforma y el Gran Despertar de 1844. Extraña demora, estupurosa. Numerosas referencias de la mensajera del Señor, Elena G. de White, varias de ellas del siglo pasado, afirman que ya podríamos haber estado en el cielo. Entre otras, las siguientes. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Segunda cita, si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Permítanme darles la cita esta. La anterior la tenemos en El deseo de todas las gentes, 587-588, y esta última, Servicio Cristiano, página 109. En segundo lugar, hablando de las causas de la demora, en segundo lugar, aunque la segunda venida de Cristo no es condicional, las numerosas indicaciones de la Biblia declarándola o describiéndola como inminente, están condicionadas a la reacción o respuesta de la iglesia al desafío de completar la obra de Dios sobre la tierra. Dios lo describe diciendo que ocurrirá
¿Qué ocurrirá cuando esa respuesta de la iglesia alcance las dimensiones necesarias? ¿Cómo lo describe el Señor? Veámoslo en este caso en el evangelismo, página 507. Vi raudales de luz que salían de las ciudades y de los pueblos, de la montaña y del llano. La palabra de Dios era obedecida y en cada ciudad y cada pueblo monumentos eran levantados a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Y en la Review and Herald del 19 de marzo de 1895, citado en el Evangelismo, página 508, leemos: el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Pero a todo esto surge la pregunta: ¿cuál es entonces la razón de la demora? Hay por lo menos 6 causas. 1. La misericordia de Dios. Leo algunas citas y, como mencioné al principio, los que tengan interés en la fuente bibliográfica, hágamelo saber y le hacemos llegar la cita, porque son varias. 1. Todas de Elena de White. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. 2. La falta de consagración a su servicio. Dice la sierva del Señor: cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Pienso que es importante que les dé esta. Esa la tenemos en Review and Herald, 21 de julio de 1896, citado en el Evangelismo, Publicaciones Interamericanas, página 507. Siguiente, o 3, el trabajo no hecho. La cita: si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Joya de los Testimonios, citado en Evangelismo, tomo 3, página 72 del año 1900. Publicaciones Interamericanas, página 507. 4. La falta de una relación viviente con Cristo. Dice ella: sé que si el pueblo de Dios hubiera mantenido una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Esto es impresionante. 5. La insubordinación. Declaraciones de ella: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Otra declaración: si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo hubiera venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Mensajes Selectos, 1966, página 77. Siguiente declaración en el mismo punto: la insubordinación. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe. En el período de duda e incertidumbre que siguió al chasco, se introdujeron disensiones y divisiones por escrito y verbalmente. La mayoría se opuso a los pocos que,
guiados por la providencia de Dios, recibieron la reforma del día de reposo y comenzaron a proclamar el mensaje del tercer ángel. Muchos que debieron haber dedicado su tiempo y talentos al único propósito de hacer resonar la amonestación por el mundo, quedaron absorbidos en su oposición a la verdad del sábado, y a su vez el trabajo de sus defensores necesariamente se empleó en contestar a estos oponentes y defender la verdad. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Si todo el núcleo de adventistas se hubiera unido en los mandamientos de Dios, cuán inmensamente diferente habría sido nuestra historia. 6. La incredulidad, la murmuración y la rebelión. Leo, en este caso, de permítanme buscar la cita. Mensajes selectos de Publicaciones Interamericanas, 1966, página 77. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados, ¿cuáles? Incredulidad, murmuración y rebelión. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Siguiente cita. Bueno, no voy a citarles todas, voy a leerla. Volviendo entonces a la expresión que estamos considerando, las cosas que deben suceder pronto, no han sucedido todavía, por la sencilla razón de que no hemos terminado la tarea que se nos asignó y que aceptamos como iglesia y como individuos. Pero hay algo más que debe decirse acerca de esta expresión. Lo que el ángel le dijo a Juan debe entenderse como expresión de intención o propósito de parte de Dios. Es decir, la palabra deben, de las cosas que deben suceder pronto, la palabra deben no denota meramente o exclusivamente la pronta consumación de las cosas, sino el cumplimiento absolutamente seguro del propósito divino. Esto podemos encontrarlo en el comentario bíblico Bacon, Casa Nazarena de Publicaciones, 1967, tomo 10, la página 487. En relación a esta declaración. Y en relación al término pronto, de la frase que deben suceder pronto, conviene a manera de conclusión, digamos, agregar que es un término relativo que ha de ser juzgado a la luz de 2 de Pedro 3:8. Según el reloj de Dios, no el nuestro. Es importante que entendamos eso. Este mismo término aparece en Lucas 18:8, es decir, en la agenda de Dios, estos acontecimientos están programados definidamente, pero no está a nuestro alcance leer esa agenda. Sin embargo, todo se cumplirá pronto o antes de mucho. Dicho en otras palabras, pronto no solo significa inminencia, sino también rapidez de ejecución una vez que comienza la acción. Pero el texto avanza y nos dice, y la declaró. El verbo traducido declaró es semaino o semaino, usado también en Juan 12:33, Juan 18:32, 21, 19, Hechos 11:28 y 25:27, en el sentido de indicar, dar a entender, dar a conocer, predecir. Con esta frase el autor implica que el mensaje que ha recibido está comunicado a sus lectores por medio de señales o símbolos, a través de los cuales se da a entender algo.
El prestar atención a este hecho debiera salvarnos de un craso literalismo en la interpretación del libro, puesto que está basado en un lenguaje a través de símbolos que dan a entender algunas verdades. El verso o el versículo primero nos dice además, enviándola por medio de su ángel. ¿Quién es este ángel? ¿Qué ángel puede llamarse con propiedad el ángel de Cristo? El ángel Gabriel. Las verdades destinadas a ser reveladas a Daniel fueron confiadas exclusivamente a Cristo y a un ángel llamado Gabriel. Similar a la obra de comunicar una verdad importante al profeta Daniel, es la obra de Cristo en el libro de Apocalipsis. Es la transmisión de una verdad importante al discípulo amado. ¿Quién puede ser en esta obra su ángel, sino aquel que ayudó a Daniel en la obra profética anterior, a saber, el ángel Gabriel? Parecería también muy apropiado que el mismo ángel que fue empleado para transmitir mensajes al profeta amado de antaño, Daniel 9:23, desempeñase el mismo cargo para el profeta Juan en la era evangélica. Pero el texto nos dice, a su siervo Juan. ¿Quién era este Juan? ¿A qué Juan se refieren? Entremos un poquito en esto porque es de mucha importancia que lo entendamos. ¿Cómo estamos con el tiempo? 4 minutos. Vamos a dejarlo por aquí para no dejar introducida esta sección media cortada. A su siervo Juan. Y continuaremos en la próxima sección. Que Dios les bendiga mucho.